¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Vamos con otro informe diario del mercado cripto y es que hoy es un día muy importante, ya que ayer tuvimos no solamente cierre semanal en Bitcoin, sino que también tuvimos el cierre mensual de junio. Así que en este vídeo vamos a analizar cada uno de los cierres de Bitcoin, vamos a analizar cómo están los gráficos más importantes del mercado, como por ejemplo Ethereum contra Bitcoin, la dominancia de dólar Tether, los TOTAS, etcétera, etcétera. Y también comentaremos la situación de las altcoins que tenemos en cartera, a ver cómo han cerrado esta semana y por último las novedades de los ETFs de Ethereum y Solana. Así que día muy importante, vídeo como siempre los lunes de cierres semanales, así que vamos a ver qué ha pasado en el mercado. Vamos a empezar como siempre por CoinMarketCap y vemos de primeras una subida hoy del 2,21% en el Global Crypto Market Cap, que hace que suba a los 2,32 trillones de capitalización global de mercado. Vemos que Bitcoin se sitúa en los $62.700, una subida del 2% en las últimas 24 horas y una subida también de más del 2% en los últimos 7 días. Por su parte, Ethereum se mantiene en los 3.463 ahora mismo, una subida muy parecida a la de Bitcoin, mientras que en los últimos 7 días ha subido casi el doble que la criptomoneda más grande del mundo. Y si bajamos un poquito más abajo, en el top 10 vemos varias subidas interesantes, como por ejemplo la de Solana, que se acerca de nuevo a los 150 con una subida de casi el 5%, muy parecida a la de Cardano y Avalanche, que suben también en torno a ese porcentaje. Polkadot también un 4%, Chainlink un 6%, Nier un 5% y como veis, pues muchas de las altcoins más importantes del mercado subiendo en torno a un 4, 5 o incluso un 6% en las últimas 24 horas. ¿Y de dónde viene esta subida de las altcoins en las últimas horas? Pues viene del cierre semanal que hemos visto en Bitcoin y que ha sido súper positivo. Vamos a empezar primero analizando el gráfico diario para luego ir al semanal y luego al mensual. Y entonces lo que me gustaría comentar en el gráfico diario es que hemos rebotado perfectamente en la zona baja del rango lateral en el que llevamos tradeando pues prácticamente desde marzo. También en 4 horas, si os acordáis, el viernes comentábamos que el nivel a romper eran los 62.400 porque era este máximo anterior. Pues bien, lo hemos roto en las últimas horas y ahora estamos haciendo una pequeña caída correctiva que sería muy positiva hasta aquí, justo hasta los 62.200, 62.400, para luego otra vez arrancar al alza y luego formar ya otro máximo creciente después de este mínimo creciente, que ya confirmarían del todo este cambio de tendencia a corto plazo. Ya sabéis que veníamos de esta caída desde prácticamente la primera semana de junio, desde los 70 y pico mil. Bajamos aquí pues de forma muy correctiva, pero de una manera muy clara hasta la parte baja del rango, y ahora estamos formando, como digo, mínimos crecientes y máximos crecientes. Así que en cuanto haya 3 máximos crecientes y 3 mínimos crecientes, confirmamos el cambio de tendencia y lo más probable es que veamos a Bitcoin irse a la parte alta del rango durante las próximas semanas. Entonces, hablando de semanas, vamos a ir al gráfico semanal porque me gustaría comentar cómo ha cerrado esta semana Bitcoin, y la verdad es que ha sido un cierre semanal que a mí me ha gustado personalmente mucho porque tenemos una vela doji una vela martillo, perdón, muy clara, con muchísima mecha por debajo, el cuerpo muy pequeñito. Y como veis, encima una vela martillo sobre una zona de demanda es un cierre o es una vela muy alcista, mientras que una vela de martillo invertido en una zona de oferta, como sería una resistencia, en la parte alta de aquí del rango, pues sería muy bajista. Por lo tanto, buen cierre semanal, a pesar de que no ha sido alcista, no ha sido del todo al alza, no hemos subido, hemos bajado un poquito, pero teniendo en cuenta la cantidad de mecha que hemos dejado aquí, tomando la liquidez por debajo de la parte baja del rango, me parece un cierre semanal muy alcista para Bitcoin en las próximas semanas. Y además también hemos tenido, como digo, cierre mensual, que este sí que ha sido una vela doji, y la verdad es que me parece bastante positivo que tengamos una vela doji en un mes de junio que hemos tenido pues tanto pesimismo en el mercado. Como digo, creo que nunca hemos visto el mercado cripto tan pesimista, teniendo el precio de Bitcoin tan alto, que estamos en 63.000 casi, y hay mucha gente desesperada y que está pues bastante bajista. Y si os fijáis, también es otro nuevo cierre mensual que lo hacemos por encima de los 61.400, que era, si veis aquí, pues el cierre mensual más alto de la historia hasta prácticamente febrero, que es cuando lo rompimos, y seguimos, si os fijáis, consolidando por encima de este nivel de los 60.000 en gráfico mensual, lo cual es muy positivo. Incluso podríamos decir que esto es un patrón de cap and handle, en el que tenemos aquí la taza y aquí tenemos el asa, y vamos a ver continuación en los próximos meses. Y yo personalmente sigo pensando que estamos en un periodo de consolidación, de lateralización, aquí en un rango
rango lateral para después ver una continuación al alza en los próximos meses, derivado también de las noticias fundamentales como los ETFs de Ethereum, el Solana no creo, pero el ETF de Ethereum. Vamos a tener también bajadas de tipos de interés por parte de la Reserva Federal. Vamos a empezar a ver compras de bonos corporativos y gubernamentales por parte de la Fed, o sea, inyectando liquidez al mercado. Tenemos las elecciones de Estados Unidos en noviembre, o sea que a nivel fundamental creo que está dando todo para que veamos esta continuación a nivel técnico, que de momento la verdad es que tiene bastante buena pinta. Entonces, comentar rápidamente también Ethereum, que lo vamos a comentar en gráfico diario. Y es que, bueno, ya sabéis que en Ethereum, pues después de la ruptura que tuvimos de esta directriz bajista a medio plazo, pues esto, bueno, ocurrió con la noticia del ETF, llegamos hasta los 3.900 y hemos visto una caída correctiva desde entonces, desde los 3.900 hasta incluso aquí formar, yo creo que solo en los 3.300. De hecho, ya hemos roto con la vela diaria de hoy. Si cerramos hoy por encima de los 3.450, habremos roto esta directriz bajista y ahora la clave sería acercarse a los 3.600 para ya confirmar este cambio de tendencia, empezar a formar máximos y mínimos crecientes aquí en el corto plazo, en gráfico diario o directamente. Si bajamos a 4 horas ya estamos empezando a formarlos, como veis aquí, mínimo creciente, máximo creciente y máximo creciente. Por lo tanto, solamente falta cerrar y confirmar esa ruptura de la línea de tendencia, y creo que en Ethereum vamos a ver también subidas en este mes de julio. Comentar también los totals, el total 1 que como veis hemos rebotado muy bien aquí en la zona de demanda semanal, lo cual era muy importante aguantar este nivel de los 2.2 trillones, en el total 2 exactamente lo mismo, hemos aguantado súper bien la zona de los 990 billones y en el total 3 que incluso lo ha hecho mejor que los dos anteriores, ya que las altcoins han resistido mucho mejor la caída que Bitcoin en esta ocasión. También hemos visto un rebote también bastante fuerte desde los 560 hasta los 600 billones, aguantando esta zona de demanda semanal, lo cual también es muy positivo. Y también quería comentar la dominancia del USDT, porque la verdad es que me ha parecido súper interesante cómo hemos formado justo este doble techo exactamente aquí en el nivel de los 5.2%, que ya venimos comentando que es un nivel muy importante para la dominancia del dólar Tether. Y como veis, pues este movimiento al alza está perdiendo fuerza. Hemos visto aquí un doble techo y lo normal es que vengamos a buscar aquí el 4.3 e incluso el 3.8 en el medio plazo, lo cual significaría una caída desde precios actuales del 12% en la dominancia del dólar Tether e incluso potencialmente de más del 20%, lo cual supondría que Bitcoin volviese a esa parte alta del rango, incluso a testear los máximos históricos durante el mes de julio. Así que así está la situación en el mercado. La verdad es que yo lo veo bastante bullish para este verano. También va a depender un poquito de las noticias fundamentales. Pero bueno, comentar también las altcoins que llevamos en el portafolio, a ver cómo lo han hecho esta semana. Y la verdad es que buenas noticias porque, por ejemplo, Ondo, que llevamos viendo 3 semanas negativas en el precio, desde haber tocado el máximo histórico en 1.47, habíamos bajado hasta el dólar prácticamente y hemos visto un rebote esta semana hasta los 1.2, lo cual es muy positivo. Estamos viendo justo este rebote en zona de demanda semanal, por lo tanto tiene bastante buena pinta en el medio plazo para que pueda tener otro impulso alcista hasta el objetivo que tenemos de primeras de los $2. En Render prácticamente lo mismo, después de, bueno, incluso más, después de 6 semanas consecutivas viendo cierres semanales bajistas en Render, hemos visto un rebote muy bueno en la vela semanal en la zona de demanda también en gráfico semanal, lo cual también es muy importante y refuerza la tesis de que esto es un patrón de continuación para después luego arrancar y pues atacar el nivel de los $20 en el medio plazo, que es el objetivo que tenemos con Render. En el caso de Fed, que ya se han eliminado hoy los pares de trading de AGX y Ocean en todos los exchanges, ya solamente existe Fed, han cambiado AGX y Ocean por Fed, cada uno un AGX y un Ocean te dan 0.43 Fed. Si lo tienes en Binance se te ha hecho automáticamente, si lo tienes en Kraken o en Huobi también se te han hecho automáticamente, y en otros, como por ejemplo Coinbase, no se te han hecho, así que si no lo has convertido, pues mira la forma de hacerlo más fácil. Y bueno, de momento la verdad es que no estoy muy contento con Fed, si os digo la verdad, porque me he equivocado, cometí un error muy grave yo creo la semana pasada, y es que cuando subió otra vez rebotó hasta los 1.66, que era la zona de oferta y demanda aquí entre los 1.85 y los $2. Yo creo que debería haber tomado algo de beneficios, ya que tengo un porcentaje bastante grande, y la verdad es que pensé tomarlos un poquito más arriba, justo en 2, y por ser un poquito más avaricioso pues no pude vender nada y ahora ha caído otra vez a 1.4, pero bueno, la verdad es que es una posición que tampoco es que esté a disgusto con ella, porque
Tras esta fusión, pues se convierte en la líder de la inteligencia artificial por market cap, así que creo que estamos ante un proyecto muy sólido de cara a los próximos meses y por tanto tampoco estoy incómodo con él, pero bueno, tampoco ha sido el cierre semanal muy positivo, ya que hemos dejado pues muchísima vela por encima, justo encima tocando una zona de oferta, así que no es muy positivo para Fed, la verdad. Luego, Pepe sí que ha tenido un cierre muy bueno, muy parecido al de Ondo, es una gráfica bastante parecida al de Ondo, en el que llevamos 4 semanas consecutivas cayendo desde máximos históricos hasta una zona de demanda muy clara, que son la de los 10-20 aquí, bueno, 0.0001020, y hemos visto un rebote al alza, una vela semanal alcista por fin, y que creo que puede dar pie también a un rebote y a un nuevo impulso alcista durante los meses de julio y agosto. Y por último, Lake, que ha sido la única que no hemos visto subidas en gráfico semanal. La verdad es que sigue perdiendo capitalización de mercado, y eso que están sacando bastantes buenas noticias. Su blockchain ya está en la testnet de Arbitrum, está funcionando al parecer súper bien, están encontrando un montón de partnerships con diferentes empresas del sector de la ciencia descentralizada, pero de momento este sector no está tirando, no está recibiendo la atención que necesita para ver subidas fuertes en los precios. Nosotros seguimos apostando a que llegará tarde o temprano un catalizador o varios catalizadores que harán que este sector o esta narrativa explote, y por tanto tenemos este porcentaje del portafolio destinado a Lake como representación de este sector de DESTI, de la ciencia descentralizada, pero de momento no estamos viendo beneficios. Pero bueno, hay que ser paciente, y cuando apuestas en narrativas, pues hay que ser consciente de que te puede caer un 50% una criptomoneda, ya que es tan pequeña, pero también de repente te puedes subir un por 2, un por 3, un por 5, incluso un por 10 en cuestión de semanas. Así que paciencia con eso. Comentar por último las novedades de los ETFs. El primero es el de Ethereum, que parece que no lo vamos a tener antes del 4 de julio, que es el día de la independencia aquí en Estados Unidos, que va a ser este mismo jueves, y algunos analistas predecían que íbamos a tenerlo antes de esa fecha, pero tenemos una actualización, que es que la Fed le ha pedido a los issuers, a los pues aplicantes, a las gestoras que están aplicando para este ETF, que entreguen otra vez las aplicaciones con los comentarios hechos y con las modificaciones ya realizadas antes del 8 de julio, y por tanto pues no va a ser antes del 4 de julio, por supuesto. Tienen hasta la semana que viene para entregar esas nuevas aplicaciones con las modificaciones, y aún así habrá una ronda más de comentarios por parte de la SEC antes de que empiecen a tradear estos ETFs aquí en los exchanges de Estados Unidos. Así que lo más probable es que tengamos pues una entrada en vigor de los ETFs, un comienzo del trading de los ETFs de Ethereum aquí en Estados Unidos entre más o menos mediados y finales de julio, y por tanto hay que tener un poquito más de paciencia. Y en el caso de Solana, la verdad es que bastante bien, porque sí que comentábamos otro día que VanEck había sido la primera gestora en aplicar a un ETF al contado de Solana, y ahora se le han unido varias gestoras más, como por ejemplo ARK o como por ejemplo 21 Shares, que son las más importantes y las que pues consiguieron al principio los ETFs de Bitcoin y ahora los de Ethereum también. Pues bueno, están todos aplicando para Solana. A ver, yo creo que esto es más un movimiento de que nadie se quiere quedar fuera, aunque personalmente creo que veo muy difícil que se puedan aprobar, a no ser que gane Trump, como digo, y cambien a Gary Gensler y pongan a una persona mucho más pro cripto dentro de la SEC. Así que nada, esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado este primer vídeo de la semana. Si ha sido así, deja un like. No te olvides suscribirte para no perderte ninguno de estos análisis diarios del mercado cripto que hago todos los días de lunes a viernes. Y nada, como siempre, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos mañana en el siguiente, y os mando un fuerte abrazo para todos.